بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Empezamos la clase número 21 sobre la historia sin censura del Islam. Les hemos prometido continuar hasta final de ese libro y con el permiso de Dios, inshallah, lo vamos a hacer. Hemos llegado al capítulo 5 del libro. Aún falta llegar a la mitad de la clase. Bueno, capítulo 5, ¿cómo se titula? Yadzodai az Ghadir, la censura del Ghadir Khum, o mejor dicho, la censura al Imam Ali alayhi salam. Todos nosotros en las clases anteriores hemos visto que pasó un suceso bastante importante. Por la orden de Dios, cuando los peregrinos de Meca, saliendo de Meca hacia sus casas, el mensajero de Dios ordenó a todas las caravanas que se detengan y vuelvan a un lugar en la mitad del desierto, que hubo un poquito de un lago chiquitito de agua, se llamaba Ghadir, de Khum, es el lugar. Entonces, en ese día 18 de Dhul Hijjah, 8 días después de Yawmul Adha, esa gran fiesta en el último mes lunar en calendario islámico, más de 100,000 de los musulmanes, después de un sermón del mensajero de Dios, que dijo, hoy va a ser completo, perfecto la religión, el Islam se perfecciona. ¿Con qué? Con wilayatu Ali ibn Abi Talib, con la autoridad y el gobierno de Ali ibn Abi Talib. Y en ese día el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam explicó bien que después de él va a haber Imam Ali alayhi salam y los hijos que son algunos, no todos los hijos de Imam Ali son imames, no. Los imames que todos son descendientes de Imam Ali alayhi salam, que son 11 imames, junto con Imam Ali van a ser 12 imames. Muy bien. Después, por la orden de Dios, el mensajero de Dios transmitió ese mensaje. Dios me ha ordenado que debo decirles que deben pactar con Imam Ali alayhi salam. Quien no pacta con Ali está fuera de la fe. Según lo que relatan los grandes sabios sunna, como Musnad Ahmad, en el libro de Imam Ahmad ibn Hanbal, en su libro que se llama Musnad, en tomo 4, página 281, también entre otros muchos libros de las fuentes sunitas como Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran, tomo 3, página 428, en el libro Al-Musnaf al-Ahadith wal-Athar del gran sabio Hafid Abu Bakr ibn Shayba, tomo 1, página 151, todos esos libros son para 1200 años. 1200 años, 12 siglos. Muy bien. ¿Qué dicen en estos libros? Dicen, los primeros que en el día Ghadir Khum felicitaron al Imam Ali alayhi salam y pactaron con él fueron Umar ibn Khattab y Abu Bakr ibn Abi Quhafa, el primer califa y el segundo califa. Fueron las primeras personas que pactaron con Imam Ali, dijeron, bajen ya Ali, asbahta maulay wa maula kulli mu'minin wa mu'mina. Felicidades, felicidades por ti, oh Ali, has sido el Señor de todos nosotros y de todas las mujeres y todos los hombres creyentes. Muy bien, bien claro todo lo que está pasando. Ahora surge una pregunta. ¿Qué pasó que desde el Eid Ghadir Khum hasta el fallecimiento del mensajero de Dios es cerca de como 2 meses y 10 días? Del Hajj 18 llega mes Muharram y el mes Safar, en 28 de Safar fallece el mensajero de Dios o van a martirizarlo, lo que nosotros queremos. Entonces, de 18 a 28 de Safar, de 18 de Dhul Hijjah, son 70 días. Durante esos 70 días que falleció el mensajero de Dios el día lunes, ese mismo lunes hicieron esa reunión de Saqifa, pactaron con Abu Bakr
rompieron todo lo que habían pactado en Ghadir Khum. La pregunta es, ¿qué ha pasado durante esos 70 días? ¿Cómo pudieron ocultar, censurar ese gran suceso de Ghadir Khum? ¿Qué pasó con los testigos de Ghadir Khum? ¿Por qué 100,000 personas, dónde se desaparecieron? ¿Se liquidaron? ¿Se evaporaron? ¿Dónde se escaparon? ¿Qué pasó con 100,000 personas? Todos eran hipócritas. Todos. No. Entonces, ¿qué pasó? Un buen análisis. ¿Qué pasó? O usted debe decir, lo que pasó en el Ghadir Khum no existió. Y todos los musulmanes sunna y shia dicen que existió. O debe decir que tiene otro significado. Quiere decir censurar, sacar el texto del contexto. Eso sí, ha pasado. También que, o debe haber pasado cosas para, quiere decir, planes para poder convencer a mucha gente o a algún gran grupo de aliados para poder quitar al Imam Ali y que otros lleguen al poder, como esto pasó. Que el señor Abu Bakr ibn Abi Quhafa llegue al poder, va a ser el primer califa, usurpando el poder de Ali ibn Abi Talib, según la versión chiita. Y según la escuela sunna, bueno, llega al poder sin problema. Pero esto de ignorar a Ghadir Khum, ¿cómo puede ser? Eso es la pregunta que en ese capítulo del libro lo vamos a responder. Entre hoy y mañana, unos 2-3 días vamos a hablar de eso. ¿Cómo pudieron censurar al Imam Ali alayhi salam? La verdad, se puede imaginar que el mensajero de Dios no haya cumplido con su misión. Si el mensajero de Dios viene a decir que Dios le ha ordenado presentar al Imam Ali alayhi salam como su sucesor, su califa, puede ser que el mensajero de Dios, el hombre más perfecto, más valiente, más obediente, el siervo más obediente de Dios sobre la faz de la tierra, que si no existe una persona más elevada en la fe como excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puede ser que él haya incumplido la orden de Dios. No. Entonces, ¿qué ha pasado? Es cierto que el mensajero de Dios preveía todo ello. Incluso él dice, unos días antes de su martirio, dice, muy cercano veo los conflictos fitna y como pedazos de la oscuridad que atacan a mi comunidad. Rayos de la oscuridad que atacan a mi comunidad. El mensajero dice, lo estoy viendo. Es un hombre de Dios, sabe de todo lo oculto, sabe todo lo del futuro. Quiere decir, para nosotros el futuro es futuro. Para el mensajero de Dios, el futuro hasta el día del juicio final es como presente. Él tiene la ciencia oculta. Tiene todo el conocimiento del futuro y del pasado. ¿Por qué? Porque su corazón da al conocimiento que se llama ilmul ladunni, que es de parte de Dios. Dios le ha abierto todo el conocimiento que existe al corazón de esa persona, que es la persona más perfecta, el ser humano más perfecto. Entonces, para él, toda la sabiduría está presente. Lo ve. Incluso está viendo. Es como está escuchando todo lo que está pasando en el futuro. Entonces, el mensajero lo sabe. Y ya que sabe todo, debería haber hecho todo para que no pase esto. Si aún así que el mensajero de Dios ha hecho todo el esfuerzo posible, pero no pasó y Ali no llegó al poder, entonces aquí debemos preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron censurar al Imam Ali alayhi salam? ¿Cómo pudieron eliminar el nombre de Imam Ali alayhi salam? ¿Cómo pudieron quitarle de todo? ¿Cómo pudieron atacar a su casa? ¿Cómo destruyeron su personalidad a un nivel que destruyen su casa, queman la puerta de su casa y a la gente no le va a pasar nada, ni le dicen nada? 10 años Imam Ali va a quedar abandonado. Incluso relatos históricos dicen, cuando Imam Ali alayhi salam, el mismo Imam Ali dice,
ما زلت مظلوما مذ قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم. Desde el día que falleció el mensajero de Dios, desde ese día fui oprimido. Justo desde ese día. Incluso se narra que cuando Imam Ali alayhi salam, saliendo de la casa, saludaba a la gente le ignoraba. Se daba la vuelta. No hacían caso a Imam Ali alayhi salam. ¿Por qué? Ese grado de la censura, ¿de dónde viene? ¿Por qué es así? Entonces nosotros, primero aquí en ese libro nos va a explicar algunos puntos. Primero, ¿hasta qué punto se puede confiar en los libros de la historia? Tenemos muchos libros que relatan parte de la historia. Tarikh Yaqubi, Sir Ibn Hisham, entre otros libros. Muchos de los grandes historiadores. Usted va a una biblioteca, vas a ver que la biblioteca está llena de los libros de la historia que en apariencia están hablando de todo lo que es la historia del profeta del Islam, la historia de los califas, la historia de Imam Ali alayhi salam. ¿Hasta qué punto se puede confiar? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso estos libros de historia son un reflejo bien pulido que podemos ver 100% de los sucesos para después poder analizar 100% de lo que ha pasado? ¿Es así? Para eso les voy a dar un ejemplo. Aquí, en el mundo de hoy, han pasado sucesos, muchas cosas. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, las elecciones en los Estados Unidos. Yo no estaba presente, tú no estabas presente. Si estuvieras presente, estarías presente en una ciudad de los Estados Unidos, no en todas las ciudades. Entonces tú no sabes qué ha pasado en todos los Estados Unidos, por ejemplo. No sabes en totalidad qué ha pasado en Siria, en Irak, en un montón de otros lugares del mundo. ¿De dónde recibes las noticias? De los noticieros. Cada uno de los noticieros sigue sus intereses. Usted va a entrar en las páginas web indagando, va a encontrar a, por ejemplo, RT, es de Rusia, Russia Today. Y eso busca interés de Moscú. Entonces solo relata la parte de la historia según la versión que a ellos le agrada. Interpretan todos los sucesos según lo que a ellos le agrada. Va a haber BBC o CNN. BBC, que es oficial de Cancillería de la Reina de Inglaterra. Y usted va a ver que tanto van a manipular las noticias que ha pasado algo y ellos lo van a transmitir de otra forma. Lo que es negro lo muestran blanco, lo que es blanco lo muestran amarillo, lo amarillo azul. Que si tantas mentiras, por ejemplo, usted va a decir, RT censura noticias, estoy de acuerdo, pero transmite algo de la noticia, algo de la verdad sí transmite. Hispan TV transmite la verdad, pero ellos un poco de la verdad, por ejemplo, 50% de la verdad, 80% de la verdad, 20% de la mentira y la versión inversa de la historia. Hoy lo estamos recibiendo. Entonces usted va a ver CNN de los demócratas, otro Fox News de los republicanos. Y todo eso, cada uno usted abre y va a ver otra versión diferente, un análisis diferente. Hoy, con tantas redes sociales, con tantas formas alternativas de buscar la historia de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, no vas a encontrar una versión verídica que te convence. Entonces mucha gente va a buscar, indagar. Al final, por ejemplo, yo veo Telesur, RT, no sé, Hispan TV, CNN, BBC, un montón de cadenas de noticias, a ver si voy a encontrar 20% de la verdad con mi propio análisis. ¿Qué porcentajes son así como usted? Yo personalmente hago así. Muchas cadenas de noticias veo para encontrar la verdad que ha pasado. Pero al final, aún así, me quedo con duda. Tal vez eso no es cierto. Aún. ¿Y cuántos weblogs, cuántas redes sociales, cuántas redes alternativas buscas para llegar a la verdad? Aún así, tienes certeza que parte de la verdad, parte de las noticias que has recibido son
falsificadas. ¿Por qué? Porque los que transmiten esa noticia están recibiendo su sueldo de alguien. Y ese alguien tiene un interés. Vamos, ya que has recibido ese ejemplo, lo has captado bien, vamos en la historia. ¿Cuándo y quiénes escribieron la historia del Islam? Cuando lo vamos a ver, los grandes historiadores estaban en el tiempo de los abásides, 140 años, 150 años, 250 años después del profeta del Islam. Imagínense qué porcentaje de relatos reales le haya llegado a ellos. Y de ese porcentaje de las noticias que ellos recibieron de relatos históricos, ¿qué porcentaje lo van a transmitir? ¿Qué porcentaje es mentira? Son preguntas importantes que no se puede descuidarlo. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a estudiar libros de la historia, tenemos que revisar bastantes fuentes para después concluir algo, para entender porcentaje de la verdad. Muy bien. Entonces, lo que se escribió de la historia de lo que pasó en estos 70 días entre Ghadir Khoum hasta el martirio del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, la verdad, todo lo estudiamos en margen de una ambigüedad, aún así teniendo en cuenta que la versión oficial fue prohibida hasta 100 años, porque Abu Bakr, Omar y Osman, entre otros, prohibieron narrar narraciones del mensajero de Dios. Quiere decir, todas las palabras del mensajero de Dios oficialmente fue censurada. Todo lo que había dicho sobre Muhammad alayhi salam. Sermones del mensajero de Dios en su totalidad fueron censuradas. En su totalidad. Yo te hago una pregunta. Si tenemos el libro Nahjul Balagha, sermones de Imam Ali alayhi salam, bien largo, 10 páginas de sermones de Imam Ali alayhi salam, 20 páginas, ¿sí? Una carta de Imam Ali alayhi salam, transmitido por las fuentes Shia, por supuesto. Porque los Shia decían, nosotros no obedecemos a los califas, él prohíbe, no importa, yo voy a guardar y memorizar, lo voy a transmitir. Ahora la pregunta es, ¿por qué no tenemos un libro como Nahjul Balagha que sea así, con sermones del mensajero de Dios? Si el mensajero de Dios no era más sabio que Imam Ali alayhi salam, sí. ¿No era maestro de Imam Ali? Sí. ¿Dónde está? Un libro. Ustedes, Nahjul Fasaha. Nahjul Fasaha, ¿cuántos años después ha sido escrito? Y no tiene ese valor de elocuencia que tiene Nahjul Balagha. Quiere decir, todos los sucesos, los sermones que el profeta del Islam transmitía en la mezquita, las charlas del mensajero en la mezquita, cada día el profeta del Islam interpretaba el Sagrado Corán. ¿Dónde está el Sagrado Corán interpretado por el profeta Muhammad? Porque sabemos con certeza que el profeta del Islam hacía tabligh, cumplía con su misión explicando detalles de cada ley del Sagrado Corán. Porque ahora usted va a encontrar una ley del Sagrado Corán, dice, fulano dice esto, fulano dice esto, fulano lo interpreta de esa forma. Está en los libros árabes, usted lo va a encontrar cuando una persona lo investiga. Una ley del Sagrado Corán con diferentes tipos ha sido interpretada. ¿Por qué? ¿Acaso el mensajero de Dios contradecía en su palabra? No, jamás. ¿O es que eliminaron la palabra del mensajero de Dios? Para hacerte entenderlo mejor, vamos a ver. Lo mismo pasó en la historia con los profetas de Dios, ¿sí? ¿Cuántos sermones del profeta Moisés ha sido escrito en el Antiguo Testamento? Sermones. O sea, dice 10 páginas. No. Algunas frases, un párrafo, 2 frases, sí. Moisés dijo esto. 5, 10 frases. ¿Eso era? ¿Piensas que los profetas de Dios, como cuando hablaban 2, 3 frases y listo? ¿O se censuró? ¿Dónde están los sermones de Moisés? No lo tenemos. Tampoco de Jesús tenemos tanto. Porque ahora, ¿qué porcentaje de la Biblia son palabras de Pablo? ¿Qué porcentaje son palabras de Jesús? Muchos son relatos sobre Jesús. No son palabras directas de Jesús. Muy cortos.
Las palabras de los profetas en los libros transmitidos por los sacerdotes siempre han sido censurados. Por ello, ¿cuántas veces el profeta Moisés hablaba? Le voy a dar un ejemplo. Ahora yo le estoy dando una clase. Esa clase 1 hora. Cada hora va a ser entre 12 a 16 páginas. Cada clase 1 hora de 12 a 18 páginas. Imagínense sermones que un profeta daba 40 años de difusión del Islam. Por ejemplo, el profeta Moisés, que era musulmán, 40 años más estaba difundiendo la fe. Entonces, ¿dónde está? Deberíamos tener como 3, 4, 5 tomos solo de sermones de Moisés. Unos 5 o 10 tomos de sermones del profeta Jesús. ¿Dónde está? Desaparecieron, descaradamente lo eliminaron. Esto es bastante importante para tener en cuenta. No es que en la historia se perdió. Ay, ¿cómo es que hay novelas históricas, novelas de hadas que siguen preservadas hasta hoy en día? En Oriente, en Occidente, usted búscalo. Cuenta de hadas están escritos. Cuentos romanos, griegos, no sé qué. Odisea de Homer. Son puras bobadas y ya están hasta hoy en día. Literatura griega existe. ¿Qué pasa? ¿Las palabras de Moisés no valían más que la literatura griega, no sé, romana? Aquí surge. Hubo interés en censurar y callar a los profetas de Dios en la historia. Esto volvamos a la clase de ayer. 2 corrientes. La corriente que sigue obedecer a Dios, servir al prójimo, levantar la bandera de la justicia y apoyar a los marginados, a los pobres. La otra corriente que es de la falsedad, que sigue a los arrogantes dictadores, siguen las órdenes de Satanás y su arma es la ignorancia. Para que la gente se continúe en su ignorancia, se requiere la censura, hermano, la censura. Entonces, volvemos al tema. Uno de los sucesos que debería ser censurado era el Imam Ali alayhi salam. Debería ser silenciado la historia sobre Imam Ali alayhi salam. Por ello ahora vamos a ver muchos de los sucesos reales, cómo censuraron esto. Entonces, primer cosa que debemos tener en cuenta, la censura en los libros históricos, que hoy en día existe. Bueno, ¿qué más? Hay que tener en cuenta lo que prohibió el señor Omar ibn Khattab eran las narraciones del mensajero de Dios sobre las leyes, la jurisprudencia, sobre la ética. Eso fue censurado. Entonces, ¿qué tal con palabras del mensajero de Dios sobre el rival de Omar ibn Khattab? Asuntos políticos, sociales, 100% censurado. Era un delito. Entonces, el señor Omar latigaba a quien latigaba, encarcelaba y desterraba a quien narre y relate narraciones del mensaje de Dios. Sallallahu alaihi wasallam. Ahora vamos a llegar a esa pregunta. Muy bien, ya sabemos que un grupo que llegaron al poder tenían la política de censura. ¿Qué pasa con la gente? El pueblo, la gente, los musulmanes, la gente de Medina. No todos estaban interesados que lleguen los califas al poder. ¿Por qué ellos se callaron? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no gritaron? ¿Por qué no salieron a las calles haciendo una manifestación? ¿Por qué la gente se quedaron en silencio? Se sabe que los políticos activos que buscaban y cómo lo consiguieron. ¿Cuál fue el motivo de la gente de Medina? ¿Cuál fue el motivo de la gente emigrante de Meca? ¿Acaso toda la gente de Medina se callaron? ¿O hubo opositores, personas que protesten? ¿Qué hicieron la familia del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam? Bueno, aquí nos explica que fueron varios grupos la gente de Medina. Algunos que eran muy poca gente, que podemos contarlo con los dedos. Salmán, persa. Miqdad, un esclavo. Ammar, un esclavo. Afrodescendiente, negro, según podemos decir clasificaciones sociales, a ellos le mandaban a callar, porque Salmán era ayamí, no era árabe. Miqdad y Ammar eran afrodescendientes negros
y no tenían palabra y no les hacían caso. Decían, ¿cuál es la tribu que te apoya? Entonces cállate. Si no se cerraba la persona, no se callaba, le venían a callar, incluso le mataban. Entonces ellos fueron varias veces, Ammar con más de 70 años, varias veces fue golpeado de una forma que se desmayó. ¿Qué más podría hacer? Salmón, varias veces amenazado. Entonces ese es el primer grupo que defendían a Imam Ali alayhi salam. Por supuesto, hubo un grupo entre familiares de Ahlul Bayt alayhi salam, entre otras personas que buscaban sus intereses, como Zubair. Zubair sí que defendió al Imam Ali alayhi salam, pero después se ve su motivo, porque él pensaba, si Ali llega al poder, a él le va a dar privilegio. Pero después de más de 25 años, cuando Imam Ali alayhi salam llega al poder, Zubair ese día es fiel. Imam Ali alayhi salam llega al poder y Zubair dice, bueno, mi parte, ¿qué me das? Imam Ali alayhi salam dice, nada. Pero yo todos esos años te he apoyado y ¿qué? Mi porcentaje, mi porción de la riqueza común. Somos del mismo partido. Hemos llegado al poder para comer de la riqueza común, para beneficiarnos, aprovechar del poder. Imam Ali alayhi salam dice, no, es para servir. Entonces, si estás dispuesto a servir, adelante. Si no, vete. Zubair se molesta, va a ser parte de una batalla, se llama Jamal. Zubair, Talha, Aisha, entre otros, vienen a hacer la batalla Jamal en contra de Imam Ali alayhi salam. Por supuesto, apoyaron a Imam Ali, pero eran personas con intereses. Ellos pensaban que ellos, su familia, su tribu, va a tener el privilegio apoyando al Imam Ali alayhi salam. Entonces, ellos, el único que tenían en la cabeza, empezando a apoyar a Imam Ali alayhi salam, era, lo vamos a apoyar, vamos a conseguir algo. Pero después, cuando los califas a ellos le dieron ese algo, no tenían más motivo para apoyar a Imam Ali alayhi salam. Bien claro. Y el grupo bien organizado que tenía el plan de hacer todo para que Imam Ali alayhi salam no llegue al poder. Ellos que llegaron al poder. Que hemos dicho, esto de que el señor Abu Bakr llegó al poder era un plan planificado, no de estos años. Algunos lo piensan que era de unos 5 o 10 años. No, queridos hermanos. Es interesante lo que ahora les voy a recitar, que no lo pueden creer. Según las predicciones judías de aquel entonces, ellos le habían informado a Abu Bakr ibn Abi Quhafa, tú lo había escuchado de los monjes judíos en aquel entonces. Está en el libro de Novairi, Nahayatul Arb, tomo 4, página 13. A él, al señor Abu Bakr, le habían dicho un hombre de la tribu Azud. Le había dicho que va a salir un hombre, un profeta de Meca, tú vas a ser un compañero de él y llegarás al poder. Y muchos preguntan, ¿cómo Abu Bakr, un gran comerciante, de repente va a abrazar el Islam? Y cuando vamos a estudiar esos vínculos con los judíos, con las predicciones que tenían los judíos, y está en las fuentes sunitas, que a Abu Bakr le habían dicho, tú llegarás al poder. No quiere decir que llegas al poder de forma legítima, no. Es una predicción, tú llegas al poder, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y cuando va a ver que el mensajero de Dios siempre está indicando a Imam Ali alayhi salam, pero dice, yo voy a llegar al poder. Entonces va a ser sus aliados para llegar al poder. Y porque sabe que va a llegar al poder. Por eso, todo esto que hace señor Abu Bakr tiene sentido. Usted, cuando uno quiere llegar al poder, ¿qué hace? Gasta plata. Los candidatos, ¿qué hacen? En sus campañas electorales, ¿qué hacen? Gastan mucha plata. ¿Por qué? Dice, vale la pena, llegó al poder. Y Abu Bakr lo sabía. Por ello, desde el comienzo insistía. Incluso insistió que su hija Aisha se case con el profeta sallallahu alaihi wa sallam. Es el libro Nahayatul Arab, tomo 4, página 13. Dice, un hombre de la tribu Azod le informó al señor Abu Bakr que saldrá un profeta de Meca y va a ser profeta. Tú, si le acompañas y va a ser un compañero cercano de él, llegarás al poder. Muy bien. Todos los detalles los judíos lo sabían.
Y ese grupo bien formado era el grupo que manejaba, organizaba la censura. Y eso es muy interesante. Pero el resto de la gente, grupo común corriente de la gente común. La gente común corriente, tal como el maestro de Ibn Abil Hadid, el gran sabio, Abdul Hamid al-Madaini, dice, la mayoría de la gente que siempre siguen, que la masa del pueblo, que está en todos los tiempos, ellos no tienen un voto fijo, no tienen una idea establecida. Ellos andan donde la corriente se va. Ellos se van donde el viento se va. El viento se sopla hacia la izquierda, van hacia la izquierda. Sopla hacia la derecha, van hacia la derecha. Ellos son imitadores. Es interesante cómo lo describe a la gente en la ciudad de Medina el gran maestro sunita Abdul Hamid al-Madaini en el libro Comentario de Nahj al-Balagha Ibn Abil Hadid, tomo 12, página 86. Dice, ellos son imitadores, ni hacen la pregunta, ni piensan, ni buscan discutir los asuntos, no buscan llegar a la verdad, siempre obedecen al poder. Si quien llega al poder prohíbe la oración diaria, que es obligatoria, ellos lo aceptan. La verdad, a la gente le interesa no pensar. Por eso siempre quieren divertirse. Usted habla de la filosofía 1 hora y vas a ver cuánta gente te va a seguir. Pero ahora traes a un payaso que va a divertir a la gente y la gente va a reír. ¿Cuántos millones de visitas va a tener ese video en las redes sociales? Porque es un payaso y la gente quiere divertirse, no quiere reflexionarse. A la gente, ¿por qué le gusta emborracharse? Para no pensar. ¿Por qué la gente se va a refugiarse en drogas? Para no pensar. ¿Por qué? Porque intelecto, en árabe dicen aql. Aql significa que te va a encadenar, te va a obligar, te trae responsabilidades. Cuando sabes la verdad, te trae responsabilidades. Ahora estás aquí durmiendo y de repente te informan que tu abuelo ha caído y se le ha roto su pierna. Cuando tú lo sabes, te trae la responsabilidad. Cuando lo piensas, es mi abuelo. Debo levantarme. No, es el mundial de fútbol. No importa. Levántate y vete. Eso es el intelecto. Entonces la persona, yo prefiero siempre mantenerme drogado, entretenido. ¿Para qué? Para no pensar en mis responsabilidades, para no levantarme, para continuar en mi, puedo decir, ¿por qué soy tan presoso, holgazán? A la gente le gusta eso, buscar solo sus deseos, ambiciones, no más. Cuando le toca la responsabilidad, ¿por qué? ¿Cuántos hombres están dispuestos a tener sexo con una chica? Prácticamente todos los hombres dicen, ay, esa chica tan linda, ella sí ofrece tener sexo. Todos los hombres dicen, sí, estamos dispuestos. O muchos de los hombres. Pero cuando ella se queda embarazada, la responsabilidad. ¿Cuántos de esos hombres que estaban dispuestos a tener sexo con ella, ahora dicen, sí, asumimos la responsabilidad del niño? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? Entonces, ¿por qué hay tantas madres adolescentes, tantas madres solteras? Porque en el momento del sexo todos estaban dispuestos. Pero ya cuando le toca la responsabilidad, chao, ya no estamos. Todo el problema del ser humano en la tierra es por ello. El ser humano busca escapar de la responsabilidad social, familiar, ética, moral. Esto es el problema del mundo. Por ello, cuando le pasa algo en la política, la gente prefiere, ay, no importa medio ambiente, no importa que nos están robando. ¿Por qué? Es la vida de Cordero. Esa indiferencia de la vida holgazán, de los presosos, de la vida de Cordero, por supuesto, perjudicará a esa persona. Hoy descuidas a tu abuelo, tu hijo tomará ese ejemplo, mañana descuidarán a ti. Te dejarán tirado cuando ya eres viejo. Porque han tomado ese ejemplo de ti. Tú vas a ser perjudicado por tu falta de responsabilidad, por tu irresponsabilidad. Pero, ¿qué pasa? El mundo es así. Entonces, la irresponsabilidad
de la gente, la irresponsabilidad social, la irresponsabilidad política. ¿Qué más? Lamentablemente, durante la historia ha habido una mala educación de parte de los gobernadores, los reyes, los dictadores. ¿Cuál es esto? El gobernador tiene el derecho de oprimir a los súbditos y en el nombre de alguna ley o en cualquier nombre. Quiere decir ese derecho de oprimir. Oprimir quiere decir yo te oprimo, te quito tus derechos, cállate. Eso significa el gobierno. Quiere decir, inyectaron en la cabeza de la humanidad, el gobierno significa uno llega al poder, poder significa hace lo que le da gana y cállate y él tiene el derecho de oprimirte. Por ello, la gente no grita cuando van a ver el policía utiliza la violencia en contra de la gente. ¿Qué porcentaje de los países europeos cuando vieron que los manifestantes en Francia fueron suprimidos con gas lacrimógeno, salieron manifestando? ¿Por qué lo justifican? El policía mata. Con balas directamente al ojo de la gente, balas plásticos, ¿cuánta gente salieron ciego en Chile en las manifestaciones? No importa. ¿Por qué? Porque metieron en la cabeza de la gente el gobierno tiene el derecho de usar la fuerza, pues tiene el derecho de oprimir a la gente y ya. Es la verdad muy peligroso. Quiere decir, la gente piensa que injustamente, una vez usted está defendiéndote, está bien. El gobierno debe defender al pueblo de los ladrones, eso está bien. Un ladrón es un criminal, merece castigo, pero esto de llamar a todo el pueblo criminal, quitarle toda la libertad de expresión, esto no es justo. La ley de la censura, que mucha gente lo aceptaron, quiere decir, la gente prefiere tener una vida de cordero, pero tranquilo, que una vida de león con discusiones. Prefiere quedarse en casa oprimida que salir a la calle gritando, arriesgándose, ¿no? Entonces, esto de aceptar a los opresores y a la opresión, si ellos lo aceptan para ellos mismos, lo aceptan para su vecino, por supuesto. Lo aceptan para Imam Ali, por supuesto. ¿Lo ves? El mensajero de Dios no pudo cambiar en totalidad la mentalidad de esa gente retrasada. Por ello, cuando ellos tuvieron un nuevo gobernador, que es como los romanos, como los iraníes, ordena, oprime, lo obedecen, es normal. Hasta hoy en día, ¿cuántos países del mundo tiene rey? Más de 50 países. Rey significa una persona como nosotros, dice nosotros y nuestra descendencia gobernará. ¿Y eso por qué? ¿Tú quién eres? Eres un siervo de Dios como nosotros. ¿Qué autoridad? ¿Quién te ha dado autoridad? Mi tatarabuelo ha luchado y él ha equivocado. Entonces, mis padres, si no han podido resistir, ¿por qué yo no voy a resistir hoy? Lo voy a hacer hoy y te lo voy a echar del cargo. Voy a poner a alguien justo. Quiere decir, a la humanidad le metieron en la cabeza. Entonces la gente de Medina no eran excepción. Lo tenían esto. ¿Cuántos años Ahlul Bayt lucharon? Por ello el mensajero de Dios dice, oh Imam Hussein, por ti la fe se va a continuar. ¿Por qué? Imam Hussein mostró un ejemplo. El ejemplo que el profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam había dicho, pero no tenía esa oportunidad de poder luchar en contra de un tirano y entregar su vida. El mensajero de Dios no tiene la oportunidad que Imam Hussein tuvo. Imam Hussein alayhi salam tuvo esa oportunidad de entregar su vida luchando en contra de ese opresor Yazid. Entonces, el mensajero de Dios siempre habla Innal Hussein misbahul huda wa safinatun najat, porque a través del Imam Hussein es el barco de la salvación. ¿Qué significa el barco de la salvación? El rezo, el mensajero de Dios nos ha enseñado a rezar. El ayuno, el mensajero de Dios nos ha enseñado. Todo está en el Sagrado Corán, en la Sunna. Entonces, ¿por qué necesitamos al Imam Hussein? Imam Hussein, con su lema, Hayhat min nadillah, nos enseñó. Si usted preguntaría a Qasem Soleimani, ahora pregunta a Said Hassan Nasrullah, hoy pregunta a Said Ali Khamenei, preguntarías al Imam Khomeini. Cuando en el tiempo de Saddam Hussein, por ejemplo,
Cuando la presión en contra del gobierno islámico en Irán, en contra del Imam Khomeini era total, más de 80 países eran aliados de Saddam Hussein, el tirano iraquí, para atacar, invadir Irán. A Imam Khomeini no le vendían ningún tipo de armamento, de nada. Y ahora, sanciones económicas, un país con tantos problemas, al Imam Khomeini dice, ¿sabe Saddam Hussein? Cada día es posible que venga a bombardear Yamarán, el barrio que Imam vivía, y te van a matar. Imam dice, con estas amenazas no vengan conmigo. ¿Por qué? Lo peor que puede pasar a nosotros, nos van a matar. ¿Es así? Dicen sí. Lo peor no puede ser peor que Karbala. Y mi abuelo Imam Hussein ha sido así martirizado y ha marcado la historia. ¿Qué gloria será para nosotros llegar al martirio? Pero no con la humillación, con una vida llena de humillación delante de los tiranos y opresores. Preferimos martirio con la gloria, con la cabeza levantada, que una vida humillada. Eso es Imam Hussein. Por eso usted va a ver, el mensajero de Dios insiste tanto que su camino después continuará por Imam Hussein alayhi salam. Por eso todos los imames son descendientes del Imam Hussein alayhi salam. Por eso Imam Mahdi levanta la bandera del Imam Hussein alayhi salam. Está bien claro. La gente de Medina no eran excepción. Aceptaban a los opresores. ¿Lo ves? Bien claro. Entonces, dentro de meter en la cabeza de la gente la opresión, es un concepto que a veces lo justifica de una forma religiosa, diciendo que todo es la voluntad de Dios. Eso dice Jabr Gara'i, quiere decir que nosotros aceptamos que no tenemos libre albedrío. Cuando puedes hacer entender a una persona esa manipulación de teología, esa gran mentira, esa contradicción, ¿cómo entonces Dios me va a juzgar? Si yo no tengo libertad de expresión, si no tengo libertad, libre albedrío, Dios ¿cómo me puede juzgar? No lo puede hacer. Si es un Dios justo, usted nunca puede juzgar a un laptop, a un, no sé, libro, a una estufa. No puedes juzgar, porque no tienen libertad. Usted lo prende, se prende, lo apaga, se apaga, y listo. No tiene la culpa. El ser humano es así. Es como un instrumento que está en la casa. Es como un coche, lo prendes y lo apagas. No. Tiene libre albedrío. Ellos llegaron a decir, Dios ha querido que Él llegue al poder. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres luchar en contra de la voluntad de Dios? Sométate delante de la voluntad de Dios. Todo lo malo durante la historia, ellos lo atribuían a Dios. Desde el oriente lejano, Japón, China, confesiones budistas, hindúes, hasta el occidente, hasta hoy en día. Todo lo atribuyen a Dios, dicen es la voluntad de Dios. Esto que fulano traiciona es la voluntad. Eso que asesina es la voluntad de Dios. Eso que hace todo. Entonces no tiene sentido el poder judicial, no tiene sentido la justicia, porque todo es la culpa de Dios. Entonces luchamos en contra de Dios, imagínense. Qué tontería, qué contradicción. Y a veces la gente lo acepta como una calmante, como una pastilla calmante para justificar su estado de perezoso, su vida holgazán. Porque eso dice, levántate. No, es la voluntad de Dios. Yo voy a continuar durmiendo. Es la voluntad de Dios. Porque justifica la vida holgazana. La gente lo acepta. No importa que es una mentira. Vamos a ver. ¿Por qué mucha gente acepta que todos los musulmanes son terroristas? ¿Por qué no quieren escuchar que el mensajero de Dios es el mejor hombre que puede traer la paz a la tierra? ¿Por qué? Yo voy a explicarte. Yo, por ejemplo, yo soy un católico en España. Si aceptaría que el Islam es la verdad, debo cambiar la forma de mi vida, la forma de la vestimenta, la forma de la comida, la forma del matrimonio, relaciones íntimas. Todo debo cambiar. Eso cuesta tiempo, dinero, cuantas cosas, ¿no? Y una persona dice, bueno, ¿no se puede buscar algunos pretextos para rechazar? Sí, decir que todos son terroristas. Listo. Quiere decir, esto es un formato para justificar la pereza de la gente.
¿Por qué la gente busca la vida entretenida? Y siempre usted va a ver, todos los grandes gobernadores apoyan a los payasos. Las teles, ¿qué porcentaje de lo que transmite las teles de todo el mundo son pura basura para entretener, para mantener al pueblo más estúpido posible? Yo he inventado un verbo, emburrecer, hacer burro a la gente. ¿Por qué digo burro? Porque el burro puede llevar mucha carga. Cuando le vas a emburrecer más, la persona más emburrecida va a llevar más cargamento. Le puedes echar más carga y más carga. Doble de los horarios trabaja y la mitad le vas a pagar. Por impuestos, esto, y la gente aprende a callarse. Lo mismo lo tienen en los lugares de culto, en templos, no sé, los religiosos. Aprenda sometido, cállate, no hagas pregunta, no hay que discutirse, hay que amar a todo. Pero cuando llega el turno de ellos, no es que ellos aman a todo, no. El pueblo debe amar a todo, pero amar a todo quiere decir amar al opresor. Es muy interesante. Entonces, para justificar todo ellos llegaron a tener ciertos lemas que desde la antigüedad eso existía. No es como una idea nueva. Los nombres sí son nuevos, como el nombre de secularismo. Secularismo, separación del gobierno al camino de Dios. Lo vamos a separar. ¿Qué quiere decir? El camino de Dios está bien, claro, Dios nos ha creado, nos ama a todo, pone una autoridad justa. Pero secularismo, ¿qué significa? Que otra persona que es injusta, que busca el poder, que es un corrupto, es un opresor, llega al poder. Porque siempre hay gobierno. Muéstrame un territorio en la tierra que no tiene gobernador. Siempre existe el gobierno. Si el gobierno no sea de Dios, es en contra de lo que dice Dios. Entonces, para justificar la presencia de ellos en el poder, ya empezaron a difundir el secularismo. Eso, el nombre sí es nuevo, después de medieval, pero el concepto es de la antigüedad. Eso es el primero. El otro concepto, el pluralismo. ¿Pluralismo qué significa? Ay, no importa quién qué dice. Cada uno puede hacer su propia interpretación hermenéutico en el texto. Ay, eso es tu propia interpretación, no importa. Entonces, no, relativismo, no existe una realidad absoluta. Cuando no existe una realidad absoluta, no me importa. Todo volviendo a justificar mi irresponsabilidad. Es decir, el ser humano busca irresponsabilidad. El ser humano busca justificar su irresponsabilidad. Uno de ellos es pluralismo. Todos son correctos. Yo también soy correcto. Yo duermo, soy correcto. Y tú trabajas, eres correcto. ¿Cómo así? No, cada uno tiene su interpretación de la vida. Tú desde la madrugada sales trabajando y ahora vuelves a la casa, traes todo. Y yo duermo desde la madrugada hasta la noche, videojuegos, metido en porno, no sé, entretenido, la vida entretenida. Y todos son correctos. Es tu versión de la vida y eso es mi versión de la vida. Irresponsabilidad más que esto, eso se llama pluralismo. Ay, todos son verdad, todos son correctos. Uno tiene una tendencia sexual diferente que viola a los niños, se llama pederastia. Otro tiene otra tendencia sexual diferente que va a acostar con los animales. Zoofobia. ¿Qué más? Así justificar todos deseos carnales, pecados, fornicación, adulterio. Eso se llama trío. Vamos a poner un título para un pecado. Ay, es un trío, es otra forma de la vida. ¿Cómo quieres imponer tu forma de vida a nosotros? A ella y a su marido le gusta salir con esa mujer. Todo tipo de la perversión, pecado, a través de estas justificaciones falsas. Esos son herramientas del Satanás en la tierra. Pluralismo, secularismo, relativismo, hermenéutico, que todo pueden, es esa versión que ellos le presentan de hermenéutica. Todo el mundo puede interpretar el texto sagrado. Ayatollah Mesbah, mi maestro, tiene un libro de su recuerdo, sus visitas en América Latina. Y un amigo que estaba con él nos contaba que una vez estaban en una mesa redonda en México. Dos curas, uno que apoyaba a los gays en los años 1999, algo así debería pasar.
Otro que estaba en contra de los gays. Uno apoyaba, dos curas. Entonces el Ayatollah nos contaba que uno de los curas, escuché de ese Ayatollah Mesbah, mi maestro, que un cura decía, pero ¿cómo usted puede apoyar a los gays que en la Biblia, en muchas ocasiones, en Levítico, en cartas de Pablo, entre otros, lo describe como abominación? El libro de Levítico 18, también en 22, lo condena a la muerte. La Biblia condena. Entonces esa persona, el otro cura que era marica, era apoyador a los gays, él decía, no importa, hay que volver a leer la Biblia, interpretarlo de otra forma. Eso, hermenéutico, eso de cada uno puede interpretar. Entonces todo el mundo busca su interés, su ambición, y por ello son cobardes, porque el cobarde piensa que si se levanta, grita, va a perder sus intereses. Por eso son cobardes. Usted va a decir a la gente, comparten las charlas de Sheikh conmigo. A mí me escribieron y diciendo esto. Quiere decir, la cobardía va a ser una forma de justificación. Y me dice, Sheikh, usted es un religioso iraní muy conocido. Bueno, ¿cuál es el problema? Mañana yo voy a compartir tus charlas en las redes sociales. Después en el trabajo van a saber que yo sigo a un religioso iraní. ¿Y eso cuál es el problema? No es que después lo van a saber. Bueno, que lo sepan. No es que lo saben. Y bueno, ¿cuál es el problema? No es que eso puede ser que en algún tiempo en el futuro algún interés, tal vez yo quiera viajar a los Estados Unidos y que si me vayan a revisar Facebook y van a ver en YouTube que te sigo, hay esto. Quiere decir, ese interés, quiere decir, la gente lo dice como la forma lógica de la vida. La cobardía se ha tomado como el formato oficial de la vida. Por ello la gente se calla. Viendo a los opresores se calla y lo justifica. Eso es que hay que vivir, hay que ser cuerda, hay que ser precavido. Pero precavido ¿en qué sentido? En no cometer estupidez, en no caer en el pecado. Precavido. Entonces, Moisés no era precavido. ¿Por qué arriesgó su vida y la vida de los hijos y la vida de su familia? Defendiendo la verdad. La verdad tiene un costo, hermano. Escríbalo hoy, 100 veces. La verdad tiene un costo que pagar, si no, la censura abarcará el mundo. Punto. La verdad tiene un costo. Entonces, para justificar su cobardía, empiezan a decir todo eso. ¿Qué más? A la gente le gusta estar en pueblo, estar en colectivo, estar dentro de la masa. Si todo el mundo dice una cosa, dice, ¿por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace. Otra justificación para cometer el pecado. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué traicionas? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué robas? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué recibes soborno? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué pagas interés bancario? Porque todo el mundo lo hace. Cuando el ser humano justifica la maldad por el hecho de la mayoría. Imam Ali alayhi salam responde, "La tastawhishu fi tariq al-huda liqillati ahli." No te asustes en el camino de la verdad por poca gente que la sigue. Eso ha sido siempre durante la historia. El camino de la verdad es una autopista con muy poca gente. En otro lado tenemos a Hamajur Ri'a, a la gente que anda con la corriente. Hoy está con esto, mañana está con otro. Y no es nada raro. ¿Por qué? Hay esa gente que ayer estaban con Uribe, mañana están con Santos, por ejemplo. Y después están con otros, usted va a ver, por ejemplo, en Colombia, en México, en Venezuela, en otros países. Siempre es así, hermano. El juego del poder es así. Hoy dicen viva fulano, mañana dicen muera fulano. Lo mismo. A la gente que sigue su interés, eso no es nada raro y nada extraño de esa gente. Pero esto de buscar estar en masa, piensan que aquí, cuando hay más gente, pueden proteger más sus intereses. Todo el mundo que dice, yo prefiero estar como todo el mundo. Todo el mundo, si es musulmán, voy a ser musulmán. Es cristiano, voy a ser cristiano. ¿Por qué? Porque dice, mira, la mayoría tiene más poder, más fuerza, entonces yo para proteger mis intereses voy a estar dentro de la mayoría. Mejor. ¿Sí? Eso es la idea de una cabra, hermanos.
El cordero, ¿cómo piensa? Viviendo en rebaño, no voy a ser asaltado por los lobos. Eso se transmitió a los seres humanos. Estar en rebaño. La cabra suelta. La cabra negra, ¿cómo dicen en español? La cabra suelta, la cabra rebelde, la oveja negra que se separa del rebaño. ¿Quién se separa del rebaño va a ser? Bueno, Imam Hussein a.s. ¿qué hizo? Todo el mundo estaba obedeciendo a Yazid. Imam Hussein se separó de ese rebaño de cobardes, porque era un hombre, era un león. El león no vive dentro de los corderos, téngalo bien claro. El león no busca rebaños, porque tiene fuerza y es valiente para defender la verdad. Entonces el Sagrado Corán, cuando habla de esa gente, dice: "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun". Deja a esa gentuza. Su vida es solo comer y gozar, buscar placeres. ¿Qué más? Nada. Y deseos que para siempre anhelan llegar a esto. Esperanzas falsas. Yulhihimul amal, esperanzas falsas que le engañan. Se autoengañan por esperar. Ay, no te preocupes, mañana se corrige. No. Ay, Dios lo quiso. ¿Cómo lo atribuyes a Dios? Dios no quiso esto. Ay, es la voluntad de Dios. ¿Cómo que es la voluntad de Dios? Dios quiere que la justicia llegue a la tierra. No, eso es la voluntad de Dios, que los corruptos nos matan. No es la voluntad de Dios. Y en el día del juicio final yo diría, ellos van a ser castigados porque están atribuyendo estas mentiras a Dios. El Dios mismo va a denunciar en contra de ellos. Porque tú has difamado en contra de Dios. ¿Por qué algunas personas se ponen ateas? Porque van a odiar a ese formato de tantas mentiras que atribuyen a Dios. Un Dios que apoya a los cobardes. Un Dios que está al lado de los opresores. Un Dios que justifica todo tipo de cobardía. Un Dios que su voluntad siempre es lo malo. Entonces la gente, a veces yo digo, los ateos tienen más, en una ciudad así, en un rebaño de corderos, los ateos piensan mejor. Ese Dios, yo tampoco creo en ese Dios. Un Dios que te enseña cobardía, obedecer a los opresores, si te dan una bofetada a la otra. Eso no es Dios, hermano, eso es Satanás. Esto es Satanás. Te mal enseñaron. Entonces haces esa pregunta: ¿qué pasa después del profeta del Islam? La gente era la gente común corriente. Esto que si rezaban con el mensajero de Dios le cambiaban la esencia, no. Durante siglos y siglos una civilización no nace con 20 años, y el profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam hizo un gran milagro educando a esa gente. Les salvó de la ignorancia total y le llevó a un porcentaje de la humanidad, y eso costaba tiempo educar a esa gente. Por ello usted va a ver, pasó tiempo, 60 años después de la migración del mensajero de Dios, Imam Hussein va a quedar en soledad y esa gente lo masacran. Pero después de eso, estas semilleras que el mensajero de Dios ha hecho en la historia, poco a poco va a crecer hasta que llega la revolución islámica de Irán, preparando el mundo para la venida del Imam Mahdi alayhi salam. Entonces, eso de eliminar el nombre de Imam Ali alayhi salam estaba por todo lado. Incluso en el tiempo del mensajero de Dios, hermanos, hubo un gran intento organizado en contra de expansión de las virtudes de Imam Ali alayhi salam. Cada vez que el mensajero de Dios en la mezquita empezaba a hablar de Imam Ali alayhi salam, ese grupo que siempre estaban en la mezquita empezaban a gritar diciendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, y la gente no podían escuchar más. Es que fuerte. Ahora te voy a dar un ejemplo que aquí es la verdad fuerte, esa narración. Jabir ibn Samareh, esto está en el libro Sahih Bukhari, en el libro correcto de Bukhari. Sahih Bukhari, tomo 9, página 81, el capítulo se llama capítulo de Fetan. ¿Sí? El libro Sahih Muslim, el libro correcto de Muslim, tomo 6, página 23. Yanabiu al-Mabadda, página 445. Dice, Jabir ibn Samareh, es una narración famosa. Dice,
Cuando el mensajero de Dios empezó en la mezquita diciendo que después de mí van a ser 12 personas que van a ser amir, califa, imam después de mí, entonces yo estaba detrás de la mezquita, en el fondo de la mezquita, mi padre estaba cerca al mensajero de Dios. Ese grupo organizado empezaron a gritar, hablar, de tal forma que impidieron que la voz del mensajero de Dios llegue a mí. El resto de palabras del mensajero de Dios yo no lo escuché. Quiere decir, la censura en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam estaba presente. Empezaron a gritar, Allahu Akbar. Imagínense, el mensajero de Dios empezó a decir, bueno, después de mí, los imames son 12, los califas, los emires llegarán al poder, y entonces ellos empezaron a gritar. Entonces, Jabir ibn Samura dice, yo pregunté a mi papá, yo no escuché el resto de la palabra del mensajero de Dios porque ellos hicieron esa gran rebelión. Siempre hacían esto. ¿Qué dijo más el mensajero de Dios? Su papá dice, el mensajero de Dios continuó diciendo, 12 imames son de la tribu Quraysh. Son de Quraysh. Entonces 12 imames llegan al poder, son de Quraysh. Interesante. Como está en Sahih Bukhari, Sahih Muslim, en los libros de la censura, transmiten esto, que en el tiempo del mensajero de Dios hubo un grupo organizado que censuraba. Aún así, hubo muchas, podemos decir, intentos para expandir, para propagar mentiras en contra de la personalidad de Imam Ali alayhi salam. Siempre atacaban al Imam Ali alayhi salam, porque llevaban el odio en contra de Imam Ali alayhi salam. Por ejemplo, una vez ellos, después que Imam Ali alayhi salam se casó con Fátima, con ella sea la paz, el yerno del profeta del Islam, a ellos le dio mucha rabia a ellos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que pueden convencer al mensajero de Dios casarse con Fátima. Abu Bakr y Omar eran entre los pretendientes de Fátima y querían casarse con Fátima y fueron rechazados. Pero Imam Ali alayhi salam fue aceptado. Y ellos llevaban plata, dinero, no sé, jefatura de tribus, pero Imam Ali nada. Entonces empezaron dentro de la ciudad de Medina de una forma, anónimo, esos rumores que Ali está enamorado y quiere casarse con la hija de Abu Jahl. Abu Jahl, ¿quién era? Era uno de los jefes de los mushrik, que tenía una hija linda, y esa hija era hija de un hombre corrupto, como Abu Jahl, jefe de la ignorancia, así lo titulaban los musulmanes. Entonces, eso molestó mucho al Imam Ali alayhi salam. Hay decir, él está enamorado, recién casado con Fátima, dice, él es enamorado de la hija de fulano que es mushrik, para destruir a la personalidad de Imam Ali alayhi salam. Y esto molestó mucho al mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam, porque veía cómo Imam Ali alayhi salam se queda oprimido y la gente le decía, ay, Ali, ¿qué te pasa, Ali? ¿Por qué? Y empezaban a retar a Imam Ali alayhi salam, lo reprochaban, y el mensajero de Dios se molestaba, pero ¿qué podría decir? Hasta que llegó a ley 57 de Sura Al-Ahzab, que dice, los que buscan molestar al mensajero de Dios, ellos molestan a Dios. Y Dios no permite que eso pase. Quiere decir que Dios va a prohibir que las personas empiecen a molestar al mensajero de Dios. Si quieren, les recito esa aleya, que es aleya 57 del Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice, Innal ladhina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Quienes molestan a Dios y a su mensajero, la maldición de Dios será para ellos en este mundo y en más allá, y prepara para ellos un castigo humillante. ¿Ellos quiénes fueron? Sura Al-Ahzab
capítulo 33 del Sagrado Corán, aleya 57. Esa aleya llegó justo en ese momento. Para que la gente se calle y no hable más de ese rumor de mentira que ha sido formado por el grupo organizado en contra de Imam Ali alayhi salam, por los hipócritas. Aún así, cuando en Ghazwat Tabuk, la batalla Tabuk, ¿recuerdan esa batalla que el mensajero de Dios fue hacia la Roma después de Mute? El mensajero de Dios encabezado fue a Roma. Era en los últimos años de la vida del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Por la orden de Dios, el mensajero de Dios ordenó a Imam Ali quedarse en la ciudad de Medina y no le llevó con él en contra de los romanos. Entonces, ese grupo organizado de los hipócritas dijeron, ay, ¿sabe por qué no lleva a Ali? ¿Sabe por qué? Porque Ali quiere ostentarse en las guerras. Siempre Ali quiere mostrar que su valentía, que yo soy. El mensajero de Dios quiso darle una buena lección. Ali, cállate, no hable esto. Imagínense. Dijeron, porque el mensajero de Dios detestaba a Ali, lo dejó en la ciudad de Medina. ¿Cómo esa mentira? A la gente, ay, la verdad, sí que lo dejó, a Ali lo dejó, sí. Y usted sabe que qué velocidad los rumores en contra de las personalidades importantes se va a expandir. Rápido se va a expandir. Entonces el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, entre los comandantes que tiene, los compañeros, dice, Ali, si te dejo es por la orden de Dios. Tú para mí eres tan querido, tanto te amo, como Moisés amaba a Aarón. Tú eres para mí como Aarón para Moisés. Solo que tú no puedes ser profeta. Quiere decir, tú eres mi sucesor, califa, pero no eres un profeta. Entonces, imagínense, esta ola de propagandas en contra de Imam Ali alayhi salam existía incluso en el tiempo del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. ¿Recuerdan en el día de Ghadir Khum, Dios hablando con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam? ¿Qué dice al profeta Muhammad? Dice, Muhammad, te vamos a proteger. No te asustes. O el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que no tenga miedo. Dice, Dios te protege de esa gente malhechora. Dios te protege de ese grupo organizado que están en contra de Imam Ali alayhi salam. Si esa gente no eran organizados de antes de Ghadir Khum, ¿por qué Dios viene al profeta Muhammad a decir que Dios te va a proteger? ¿De qué? Si es una persona que no hay problema. Hay 100,000 musulmanes ahí. ¿De qué el profeta del Islam puede tener miedo? De un grupo de infiltrados organizados que ellos tienen el plan de eliminar en la Imam Ali alayhi salam. Entonces usted va a ver que en Ghadir Khum Dios insiste que el mensajero de Dios transmite el mensaje. Queridos hermanos, el nombre de Imam Ali alayhi salam no solamente en ese momento por ese grupo de los compañeros fue eliminado de una forma organizada. Permítanme darles 2 referencias más en la Biblia. Recuerdan, hemos dicho, todo empezó cuando ellos vieron que Dios envió su bendición. ¿A quién? A Ismael y a sus descendientes. Esa tergiversación nosotros primero lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a verlo. Les voy a dar 2 referencias bíblicas para pensar y reflexionar. Primero, sobre descendientes de Ismael. Nombre de descendientes de Ismael ha sido manipulado de tal forma que hoy en día usted buscando a ellos no tienes ninguna, podemos decir, cita histórica. Quiere decir, ellos transcribiendo la Biblia en transcurso del tiempo, cambiaban los nombres de tal modo que hoy en día no lo puedas entender. Pero aún así, dentro de esa Biblia tergiversada tenemos rastro de lo que nos puede abrir el ojo. Uno de ellos es lo que ahora les voy a recitar de la Biblia, Génesis capítulo 25. Recuerdan en capítulo 17-20, Dios habló de la bendición de Ismael y 12 príncipes en descendiente de Ismael.
Hoy en día la iglesia y los judíos, ¿cómo lo interpretan? Dice, esto eran 12 hombres beduinos de la descendientes de Ismael del desierto y no se sabe nada de ellos. Unos beduinos y que murieron y ya. Eso es la promesa de Dios con Ismael, con Abraham. 12 príncipes. No, esos son 12. Ahora veamos la Biblia, la parte tergiversada, pero ahora aún se ha quedado ese rastro. Quiere decir, en la Biblia, cuando también van a ver que Imam Ali va a ser destacado, lo van a eliminar. Ahora 2 referencias te lo voy a dar, querido hermano. Esto de la censura no ha empezado en el tiempo del mensajero de Dios. De mucho antes ha empezado. De mucho antes. Usted vea. En Génesis capítulo 25, versículo 12 dice, aquí lo que estoy leyendo es la Biblia de las Américas. En Reina Valera y todo es lo mismo. Dice, descendiente de Ismael. Ellos pusieron esos títulos. Génesis 25, versículo 12. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. 13. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrado por el orden de su nacimiento. Algunas personas dicen, esto quiere decir que los hijos de Ismael eran 12. Ismael tuvo 12 hijos, y eso es falso. Pero a ellos ya, por ignorancia lo pasan y no le importa a ellos. Y a un cristiano dice, esos 12 hijos de Ismael ya eran hombres de desierto, salvajes como su padre. Hemos leído en la Biblia el burro salvaje, hombre indómino, hombre de fierro. Lo que mal dijeron al profeta Ismael en la Biblia. Qué lástima con los sacerdotes judíos. Entonces, 12 príncipes que va a ser una gran nación, la bendición de Dios. Dios dice, Abraham, te he escuchado, te voy a dar esa bendición. ¿Y cuál es eso? Esos 12 hombres del desierto, beduinos. No, no puede ser. Pero bueno, aún así lo vamos a escuchar. La palabra dice que ellos dicen por orden de su nacimiento, pero lo mal tradujeron. Es por el nombre de la generación, tras generación. Bueno, eso en hebreo es así. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Adbeel. Y preguntamos quién es Adbeel, no tienen palabra. Y después cuando investigamos el origen de la palabra Adbeel, que significa descuartizado. ¿Quién es el descuartizado? Ya después en salutación del Imam Hussein decimos Muqatta'atul A'dha. Un título que se describe al Imam Hussein la persona descuartizada en camino de Dios. Adbeel, descuartizado en el camino de Dios. ¿Cómo cambiaron los conceptos hasta llegar así? Y nadie dice Adbeel es Imam Hussein. No, usted pregunta a ninguno dice. ¿Pero quién era? No importa. Pero Dios dice que es un príncipe. No, no importa. Bueno, ¿qué más? Mibsam. Esto tampoco tiene explicación. Algunos quisieron decir que Misma, Duma, Masa, quisieron decir que fulano, esto corresponde a Imam Sajjad, otro. Pero no es tan claro. Pero llegamos a la palabra Haidar. Haidar. Mira, 15. La primera palabra es Hadar. Haidar. ¿No has escuchado el nombre de Imam Ali? ¿Qué es? Haidar. La palabra hasta hoy en día sigue. Nombre Haidar está en la Biblia hasta hoy. Pero le preguntas a un cristiano, nadie tiene eso en cuenta. Uno de los 12 príncipes. No, ese no. Tema, Getur, Nafis y Sedema. Bueno, esos son los hijos de Ismael y todo eso. Y esos son sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos. 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió y fue reunido a su pueblo y habitó desde Javila hasta Folán y enfrente de Egipto. Murió, ya está mucho, ya terminó Ismael. Y la bendición y todo, ya se acabó. No hablamos más. Un intento de censura. Vamos al siguiente intento de censura, que eso ni vas a encontrar un bíblico que te lo explique.
Tenemos un fragmento de palabra de Moisés cuando está entrando en palacio de Faraón. Nosotros, más que todos los Shia, cuando queremos hacer algo y necesita mucha fuerza, decimos Ya Ali Madad. Eso es muy famoso en Irán, por ejemplo. Ya Ali Madad es como una forma de pedir la intercesión de Imam Ali alayhi salam. Es como la fuerza, lo pido de Dios y a través de ese siervo bendito de Dios. Ya Ali Madad. Ali, ayúdame. Ya Ali Madad. Es como una forma de glorificar a ese siervo de Dios. Por ejemplo, eso en Irán pasa. Usted va a traer 2 obreros que levanten esa mesa, 2 obreros. En Irán pasa. Agarra uno de esa parte y otra parte. Cuando lo levanta, Ya Ali Madad. Y lo levanta. Hasta hoy en día en Irán es famoso. ¿Por qué? Porque es de la tradición islámica. Porque Ali tenía mucha fuerza y ese hombre grande, esa bendición de Dios puede interceder en cada momento, en cada instante. Entonces, ¿cuál es lo que prohíbe a un profeta de Dios cuando necesita esa fuerza de intercesión? ¿Haya pedido la intercesión del Imam Ali alayhi salam? Bueno, nada lo impide. El Imam Ali alayhi salam no puede interceder por él, sí. Entonces tenemos una frase del profeta Moisés que puede traducirlo así como Ya Ali Madad. ¿Cuándo? Cuando Moisés está entrando en palacio de Faraón, en ese momento que Moisés está asustado y quiere pedir la maldición de Dios para Faraón. Estoy hablando de Éxodo, capítulo 8, versículo 9. Esa frase de Moisés es una frase que lo mal tradujeron y cada uno de los traductores porque veía que eso no conviene, esa frase no conviene con el anterior ni con posterior. Entonces se quedaron, ¿cómo traducirlo? Ahora les voy a leer bastantes, usted va a ver contradicciones que están en las traducciones, porque eso dice, no tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque cambiaron la palabra Ali a Alay. Ali, Alay. En hebreo, Ali. Ali es Ali, Imam Ali. Hasta hoy en día, esa palabra en hebreo es Ali. Que Moisés dice, gloria a Ali. Bendición a Ali. Ali Madad. Y después dicen, Faraón, deja a mi pueblo en libertad. Dice, Ya Ali Madad, dice, Faraón, deja a mi pueblo en libertad. Pero esa palabra lo mal tradujeron. Ali lo pusieron Alay. Alay significa sobre mí. Entonces quedaron, ¿cómo traducirlo? Ali y Alay solo tiene una letra así. La palabra en hebreo es lo mismo. Y ahora se quedaron, ¿cómo traducirlo? Vamos a ver esa contradicción que es un intento feo para censurar el nombre del Imam Ali alayhi salam cuando el profeta Moisés está pidiendo ayuda de Ali. Allahu Akbar. La Biblia de las Américas dice, Moisés dijo a Faraón, dijo una frase y después dice, por tus siervos y por tu pueblo, para que rogaré, he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Es que Moisés va a hacer un milagro. Entonces, la frase anterior de lo que Moisés dijo a Faraón y esa frase, Ya Ali Madad y el resto. Esa frase, Ya Ali Madad, no lo saben cómo traducirlo. Dígnate decirme. En la Biblia de las Américas dice, dígnate decirme. En nuevas Biblias latinoamericanas dice, dígnate decirme. En Reina Valera Gómez dice, gloriate sobre mí. Dígnate decirme. En español es equivalente gloriate sobre mí. Moisés ahora dice a Faraón que gloriate sobre mí. Dice dígnate decirme. Eso es lo mismo. Vamos al siguiente. Otro, Reina Valera 1909, gloriate sobre mí. Biblia Jubileo 2000, señálame. Señálame significa dígnate decirme. Significa gloriate sobre mí. Entonces, ¿qué es? En King James Bible dice, glory over me. La traducción más cercana. Glory over me. Eso no es dígnate decirme. Es una forma de glorificado. La palabra es Ali. King, la versión inglés. King James Bible. Glory over me. Glory Ali. Ya Ali Madad.
Interesante. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Cómo censuran el nombre de Moisés? Y Moisés, entrando en palacio de Faraón, está pidiendo ayuda de Moisés. Y la palabra en hebreo, usted lo puede ver en la página, en el sitio web Biblia Paralela, ponga Exodus, ¿sí? Éxodo 8, 9, capítulo 8, versículo 9, y la palabra ahí dice, alei. Y las letras coinciden, Ain, Lomed y Ya. Ain, Lomed, Ya, es Ali. Pero pusieron un A para que salga del concepto. Y estos todos no están en hebreo clásico. En hebreo clásico no existen esos vocales. Lo agregaron después para que nadie pueda decir. Entonces esa frase no tiene sentido. Glorificado sobre mí, no sé qué. No. Esto es la mano de censura que en la Biblia lo ves y sigue extendiendo para negar la gloria que Dios quiso dar a Ismael y a los 12 príncipes encabezados por Ali. Cuando ya Moisés lo sabe, quiere hacer un milagro, por el permiso de Dios, pide la intercesión de ese gran hombre, Yo Ali Madad. Glorificado sea el nombre de ese siervo de Dios, que es Ali. Gloria. Ali. Interesante. Grandeza de ese hombre, Ali, pero tan oprimido ha sido el comandante de los creyentes, excelentísimo Imam Ali alayhi salam. Les dejo todas esas letras en hebreo, comparación, todo eso, en un video mío lo puedes encontrar. Se llama Imam Ali en la Biblia, Éxodo 8, 9. Lo he mostrado en la pantalla, la letra en hebreo, cómo se pronuncia, todo. No se preocupa, yo lo tengo aquí grabado y lo puedes encontrar. Solo que lo busques, pones Imam Ali en la Biblia, Éxodo 8, 9. Lo vas a encontrar esta charla. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Mañana vamos a continuar con la censura que hasta hoy lo vamos a tener. Para terminar, es muy interesante. Yo estaba viendo una entrevista de Obama. Esa ley de censura hasta hoy en día sigue. Sobre, por ejemplo, Ayatollah Khamenei. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei es bien censurado por los medios de Occidente. ¿Sabe por qué? Ellos llegaron a esa conclusión. Aunque ataquen al Ayatollah Khamenei, eso va a despertar a mucha gente a conocer quién es ese Ayatollah Khamenei. Entonces, siempre todas las palabras de Ayatollah Khamenei va a ser censurado en Occidente. Nunca transmiten las palabras y sermones de Ayatollah Khamenei. Un ejemplo así vivo. El descendiente de Ali, quien es hoy en día gobernador, bien censurado en Occidente. La carta que hizo Ayatollah Khamenei a los jóvenes en Occidente, en totalidad lo censuraron. Las palabras de Ayatollah Khamenei lo censuran. Incluso, yo estaba escuchando a Obama. Según Obama, según Bush, según, no sé, Biden, Trump, Irán es el eje de la maldad, el país que no tiene democracia, que es, quiere decir, totalitarismo. ¿Sí? Somos lo malo, listo. Obama estaba hablando de los países dictadores que no se respeta derecho humano. Nombró a Erdogan en Turquía, Arabia Saudita, Egipto, pero a Irán y a Sayyid Ali Khamenei no nombró. ¿Por qué no lo va a nombrar? Ni como lo malo nos va a mencionar. Dice, le han enseñado a Obama. En cuando tú vienes a atacar a Ayatollah Khamenei, la gente pregunta, ¿quién es ese Sayyid Ali Khamenei? Y solo esa pregunta le hará investigar. Y cuando investigan van a saber que un dedo de Ayatollah Khamenei vale más que 1000 títeres como Obama. Ni nosotros, Ayatollah Khamenei tenía una buena palabra. El zapato de Qasem Soleimani vale más que el Trump y toda su gentuza. El zapato de Qasem Soleimani vale más que un zapato roto de Qasem Soleimani vale más que toda esa gentuza. Sí, hermano. Ellos viven de la censura. Y esa censura se continúa hasta hoy en día. ¿Cuál es nuestra lucha? No permitir que nos censuren. Inshallah, que Dios le bendiga. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. No olvide compartir ese video.